Hola, bienvenidos un día más con todos ustedes en este programa dedicado a la tertulia. En primer lugar, vamos a dar la bienvenida y a saludar a nuestros contertulios habituales, aunque hoy echaremos en falta a uno de ellos. Así que bienvenido, Chema, muy buenas. Hola, José Carlos, ¿cómo estás? José Antonio, ¿qué tal? Bien. Muy buenas. Bienvenido, Castro. Hola, bien hallado, José Carlos. Bueno, vamos a abordar el primer tema con el tan traído y llevado céntimo sanitario sobre el combustible. Y es que el dictamen que en días pasados realizó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea afirma que el céntimo sanitario que aplican o que aplicaban 13 comunidades autónomas en los combustibles desde el 1 de enero de 2002 para financiar la sanidad vulnera la legislación comunitaria y, por tanto, manifiesta que Hacienda deberá reembolsarlo. La cuestión que se plantea en estos momentos es quién podrá reclamarlo y cuál será el procedimiento para poder reclamarlo. Por tanto, con esta sentencia, cualquier persona de a pie o empresa que posea las facturas con el detalle de los litros repostados y el impuesto devengado tiene la posibilidad de solicitar a Hacienda la devolución. Y otra de las claves planteadas es cuánto tiempo llevará el proceso hasta que se proceda a la devolución. Lo que está claro es que la sentencia tiene carácter retroactivo, porque se entiende que no se ha obrado de buena fe al no hacerse caso a varias sentencias y dictámenes anteriores en los que se advertía la ilegalidad de este tributo. El alto tribunal, por tanto, argumenta que la ley europea permite que los hidrocarburos puedan estar sujetos a impuestos indirectos distintos del impuesto especial armonizado y establecido por dicha directiva, aunque para ello son necesarios dos requisitos que no se han cumplido en el caso español. Y como decía, con este que hemos estado viviendo estos días atrás, un poco a ver nuestros contertulios qué opinan del tema. Castro, ¿cómo ves? Bueno, dos requisitos que además estaban anunciados desde hace ya tiempo que podían estar incumpliéndose porque el impuesto especial sobre estos hidrocarburos o complementario sobre los hidrocarburos o el llamado céntimo sanitario se viene aplicando desde el 2002 y ya Bruselas, había anticipado que podía estar sujeto a alguna violación de la directiva europea, ¿no? Ahora lo que se hace es que se confirma como recurso, como contestación al recurso que presenta una empresa catalana de transportes y que lo que hace es ratificar que efectivamente no es un impuesto finalista, que se está sobrecargando doblemente una tasa sobre un impuesto que ya tiene su recogimiento en el ordenamiento jurídico europeo y que incluso se ha hablado de mala fe en la aplicación de la norma, no mala fe en el sentido estricto del término, pero sí mala fe en el sentido de que estaba anunciado la posible vulneración de esa norma europea y que a pesar de todo se ha seguido aplicando sistemáticamente, no solamente en las primeras comunidades autónomas en las que empezó a aplicar, sino que prácticamente se ha generalizado en todo el territorio, en todo el Estado, ¿no? Y esa mala fe justamente es lo que va a posibilitar o lo que va a hacer que el Tribunal Europeo sentencie o dictamine la retroactividad que, dicho así, efectivamente puede parecer que va a tener una consecuencia gravosa para las arcas del Estado. Se hablaba o se cuantificaba en torno a los 13.000 millones de euros las cantidades que pueden haberse recaudado con esta tasa, con este impuesto. Pero también es verdad que va a ser muy difícil que se pueda reclamar con esa retroactividad todas estas cantidades. Y va a ser muy difícil por dos razones. Yo supongo que además los que nos están escuchando les puede interesar esto, ¿no? Primero porque hay que demostrar con factura el pago de esa tasa y prácticamente la mayor parte de los usuarios de combustible españoles no conservan las facturas. Por supuesto el usuario particular no las tiene porque el ticket de gasolina no vale, el ticket o el extracto de la tarjeta no sirve, es decir, tiene que estar indicado en una factura perfectamente el detalle de número de litros que se han repostado para poder hacer esa reclamación y probablemente los únicos que conservan las facturas con ese rigor que la norma exigirá
a la hora de reclamarlo son las empresas de transportes y que las tienen que conservar, entre otras cosas, porque es obligatorio, tributariamente hablando, ¿no? Pero incluso es posible que con todo lo que sea anterior a 4 años, las empresas, 4 años atrás, las empresas de transporte que también conserven facturas probablemente tampoco podrán reclamarlo, porque desde el punto de vista también tributario hay una norma que establece que no se puede reclamar deudas tributarias anteriores a 4 años, ¿no? Yo supongo que el impacto sobre las arcas del Estado será muchísimo menor. Pero, salvado esto, y digo esto porque sí es importante, es decir, en tiempos de crisis, es una situación en la que vivimos ahora de crisis económica y de debilidad de las arcas del Estado para hacer inversiones y para tal, pues que se les peguen estos mordiscos todavía puede resultar, en fin, indeseable, ¿no? Pero sí que yo llamaría la atención sobre la vulnerabilidad que nuestra legislación, que determinada legislación española, sobre todo cuando se hace la transposición, que es como se llama, a la aplicación de las normas europeas o de las directivas europeas a nuestra legislación estatal, digo la vulnerabilidad con la que estamos viendo últimamente que nuestro sistema regulatorio se ve afectado, ¿no? Y que cada vez que una de estas cosas sucede es un mordisco a nuestro presupuesto y a nuestras posibilidades económicas, ¿no? Alguien llamaba la atención, incluso estos días atrás, sobre lo que puede estar representando esta sentencia, o lo que va a representar esta sentencia una vez que se afirme, porque de momento solamente está pronunciado el abogado general, me parece, del Tribunal de Bruselas, el Tribunal Superior, pero que, bueno, que prácticamente ya la sentencia va a ser firme en unos días. Decía que es muy similar, probablemente, a lo que ha pasado con la ley de la reforma energética, que hemos hablado en esta tertulia tiempo atrás. Es decir, la ley de la reforma energética también contempla un gravamen y un impuesto de armonización eléctrica que probablemente esté sometido a la misma consideración que este de los hidrocarburos, ¿eh? No lo olvidemos. De todas maneras, yo, por no agotar mi tiempo, dejo el turno y si queréis hablamos después de ello. Chema. Bueno, pues lo primero quizás porque a lo mejor toda la gente que nos está viendo no sabe realmente qué es esto del céntimo sanitario, ¿no? Pues es una cosa que nos cobran cada vez que vamos a la gasolinera y que la pagamos sin darnos cuenta, ¿no? Está incluido en el precio de la gasolina o del gasoil cada vez que echamos. Y a mí esto me recuerda a una cosa que no, lo que dicen de nuestro pueblo, ¿no? Que Portuano es el pueblo de las 2 mentiras, ¿no? No sé a vosotros qué tal os sentarán, a mí no me sienta muy bien. A mí no me sienta muy bien, pero esto del céntimo sanitario, este es el impuesto de las 2 mentiras, porque ni es un céntimo ni es sanitario. Como bien habéis dicho, empezó en el año 2002 y acabó el año 2013, ya en 2013 no se ha aplicado. Pero durante ese periodo prácticamente todas las comunidades autónomas que lo han aplicado, que han sido la inmensa mayoría, pues han ido al máximo, ¿no? Y se estaban pagando 4,8 céntimos en cada litro de gasoil o de gasolina, ¿no? Que yo creo que es un porcentaje muy alto, muy alto, ¿no? Y evidentemente no es un céntimo, o sea, son 4,8 lo que se estaba pagando. Y luego no es sanitario porque ese dinero había parte que recaudaba el Estado, otra parte que recaudaban las comunidades autónomas, al final iban para financiar las comunidades, pero no iban exclusivamente para sanidad, sino que todo ese dinero entraba como un ingreso generalista, ¿no? Y se dedicaba pues a todo lo que tenía que dedicarse, o sea que iba una parte a sanidad, pero también había otra parte que no iba a sanidad, ¿no? En cuanto al concepto como impuesto, a mí la verdad es que yo me alegro que ya no se cobre, no me gusta cómo se estaba haciendo. Evidentemente, si la sanidad necesita más recursos, pues el Estado tiene formas de recaudar ese dinero. Puedes recurrir a los impuestos directos, a los impuestos indirectos, puedes hacer que la gente que más usa la sanidad pague más, lo que se llama el copago. Se puede estar de acuerdo en que en el tema concreto de la sanidad ese concepto de copago sea adecuado o no. Bueno, se puede recurrir a muchos tipos de impuestos, pero parece que el hecho de que contribuya más a la sanidad a aquellas personas que utilizan más el coche y las empresas de transporte, pues parece que no es, a mí no me parece del todo justo, directa, ¿no? No veo una relación directa en ese tema y además al final contribuimos a que nuestras empresas de transporte pues sean menos competitivas, que es exactamente igual de lo que estábamos hablando el otro día con las primas, ¿no? En el tema de la energía eléctrica. Al final,
Si todo eso creas ahí un cajón desastre y lo vas metiendo todo en la factura eléctrica, pues todo nuestro tejido industrial es menos competitivo, por ejemplo, que Francia, ¿no? Entonces, a mí el concepto de los céntimos sanitarios no me ha acabado de cuadrar nunca, y de hecho lo que ha ocurrido es que el Tribunal de Justicia Europeo pues se ha decantado porque era ilegal, ¿no? Era ilegal porque se incumple la ley de impuestos especiales de la Unión Europea. Y efectivamente todos estos temas, como decía Castro, tenemos que tener muchísimo cuidado en el futuro, porque si no estamos desde el primer día con la normativa europea, al final tendremos problemas. Y este va a ser un caso que va a haber problemas porque hay que devolver todo ese dinero. Efectivamente hay una controversia grande porque Hacienda solamente reconoce la devolución de los últimos 4 años, que es lo que figura en nuestra ley, ¿no? En nuestra ley tributaria. El 2013 no. Entonces, para que las empresas de transporte, los particulares que quieran que le devuelvan ese dinero, tendrán que irse a la Delegación Provincial de Hacienda con sus facturas, en el caso de que las tengan, y pedir la devolución del 2011, el 2010 y el 2012. Más allá, pues hay una controversia porque supongo que Hacienda no querrá devolver, pero yo entiendo que esa controversia la tenemos perdida también, el Estado español, porque el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea tiene un rango superior a lo que son las leyes españolas, y probablemente las facturas anteriores también habrá que devolverlas. El método yo no lo sé, ya habrá que consultar con algún experto tributario, en derecho tributario, en fin, alguien que sea un entendido. Yo no sé exactamente cómo habrá que devolverlo, pero probablemente el Estado español tenga que devolver también ese dinero que se cobró anteriormente. Y por último, solamente comentar una anécdota, porque yo creo que casi nadie lo sabe, es que el gasóleo de calefacción, el gasóleo C, también tiene céntimo sanitario. Pues es una cosa importante. No se cobra lo mismo, no se cobran 48 euros por cada 1000 litros, se cobran 8, o sea, la sexta parte, pero el gasóleo de calefacción también se estaba cobrando céntimo y también está afectado por esta sentencia. No, además lo de los 4,8 es muy interesante, porque es verdad que estamos acostumbrados a oír el céntimo y hemos pensado siempre en el céntimo, pero hay una gradación importante que es lo de los 4,8 céntimos, que además, fíjate, es un tema que yo incluso desconocía, ¿no? Y es lo que estoy metido mucho en el mundo de José Antonio. Ya lo habéis dicho casi todo, pero bueno, a mí me gustaría centrarme en una cosa curiosa. Estamos hablando de que son 13.000 millones de euros, una buena cantidad, una cantidad más que apreciable, y hasta ahora lo que hemos estado hablando es que los únicos que van a poder acceder a la devolución son los profesionales. Pero claro, por lo que estamos comentando aquí, este céntimo sanitario se ha cobrado indiscriminadamente. Los ciudadanos ni tenemos facturas ni tenemos nada, con lo cual nos encontramos ante una situación, sabemos que ha sido mala fe, nos han obligado a pagarlo y después no tenemos ningún camino para poder resarcirnos. Viene a ser como lo que decía el personaje Blade Runner, y todo se perderá como lágrimas en la lluvia, unos 10.000 millones de euros, que es una cantidad, repito, más que apreciable. Es una cosa que quería hacer notar. Nos preocupamos de las empresas, nos preocupamos, pero... Bueno, hay algunas empresas que ya tienen una cantidad importante a reclamar, por lo visto. Sí, claro, es obvio. O sea, es que si las empresas que calcula Hacienda que pueden entre 3.000 y 4.000 millones, pues hay otros 9.000 o 10.000 millones que probablemente sean de ciudadanos, de todos los ciudadanos que hemos estado repostando, y que no vamos a tener ninguna posibilidad de que no sean devueltos. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, una cosa que comentaba Castro, es, a mí me llama la atención la torpeza con la que, digamos, los entes jurídicos que se tienen que dedicar a redactar este tipo de leyes, la torpeza con la que las hacen, porque esta no es la primera, como bien habías comentado. O sea, nos ha pasado también con el tema eléctrico, que yo estoy contigo. Al final, si no tiene sentido poner un impuesto sobre un impuesto especial de un hidrocarburo, poner un impuesto sobre el sol me parece mucho más etéreo de sustentar jurídicamente. Pero bueno, esa es una. No podemos olvidar tampoco el caso de que también se nos echó para atrás, el tema de los terroristas, la doctrina Parot. Entonces me llama la atención tantos abogados del Estado tan brillantes, tan buenas notas, y que sean tan torpes a la hora de redactar o hacer transposiciones sobre directivas europeas. Me llama mucho la atención la torpeza.
empiezo a pensar, pero ya sabes que yo siempre he sido un mal pensado, que hay cierta mala fe en ello, o un interés que desconozco, o sea, que no conozco qué interés pueden tener, pero me llama la atención su torpeza, lo repito. O sea, no se puede ser, a estas alturas del siglo, no se puede ser tan... Sí, porque además, yo recuerdo en mi tiempo cuando estaba en el Consejo Económico y Social, siempre que iba a salir una ley, posteriormente a nosotros, al Consejo Económico y Social, pasaba al Consejo Consultivo antes de ir a las Cortes, porque en el Consejo Consultivo es donde se toca el tema prácticamente legal, en el que puede o no puede haber, en definitiva, algún error, donde ahí están los verdaderos expertos en literatura, porque es donde un poco remata, y el tema legal. Entonces, es verdad, como tú dices, bien dices que... Pero por otra parte, yo creo que todo el mundo se plantea, al menos yo lo he pensado, y bueno, efectivamente el ciudadano, la empresa tiene su factura porque guarda, bueno, lógicamente debe de guardarlo para todo su sistema fiscal, pero ya un tanto por ciento muy alto de ciudadanos emplea para su pago la tarjeta, ya sea la tarjeta Solred o otro tipo de tarjeta. Yo concretamente que empleo una de Solred, lógicamente por mi empresa, y esta sí que te da un detalle o puedes sacar un informe detallado del consumo y tal. ¿Eso es valedero o no es valedero? Porque no lo han dicho. El caso es que ahí viene detallado, incluso con el IVA separado y todo, pero yo no sé si eso es válido, no sé por qué no es válido. En principio, la única definición aplicable, según Hacienda, es la que da Hacienda a la definición de factura. Si no se ajusta la definición de esta factura, ningún medio de justificar, ningún justificante de haber hecho una compra sirve como factura. Eso es por lo menos lo que yo tengo leído. Lo que, te repito, me lleva otra vez a la... Es que no sabían ellos que esto iba a pasar. Yo creo que sí. Entonces, hay, te repito, 10.000 millones de euros. 10.000 millones de euros es viene a ser el equivalente de un año de recortes, aproximadamente. 10.000 millones, un 10% del PIB. No sé... Un 1%. Un 1%, perdón. O sea, me llama la atención. Claro, devolver eso sería para las arcas del Estado ahora mismo muy gravoso. Yo la pregunta que lanzaría ahora, a ver qué decís vosotros, es... Lógicamente, las comunidades han empleado, unas para sanidad, otras para otra parte, han empleado ese dinero y digamos que han compensado con lo que ellos piden al gobierno central o para su gasto en la autonomía. Entonces, al final, esto es la pescadilla que se mueve la cola. Si tú ahora quitas ese tipo de impuestos, lo reclamarán las comunidades para compensar ese tipo de impuestos y entonces habrá que sacarlo de otro sitio, ¿no? Como dice Chema, habrá manera de... Bueno, habrá que estudiar otros sistemas para hacer esos ingresos. Ya os recuerdo que desde el 1 de enero del 2013 no se aplica. O sea, que el año pasado ya no se aplicó. Pero realmente ha bajado esos céntimos que tú decías, porque muchos céntimos realmente no han bajado en la... Sí ha bajado un poco, José Carlos, sí que ha bajado un poco. Ahora el gasoil está a 1,36, 37 y está a 1,43, 1,44. Yo creo que había bajado por otras causas. Por otros motivos, efectivamente. Pero debe ser seguramente que era el céntimo sanitario lo que había bajado exclusivamente. Vamos a ver, la cuestión es bastante simple. Si tenemos una sanidad que cada vez necesita más recursos, pues estudiamos sistemas para gestionar mejor, que es lo primero que debemos hacer, y después vemos si eso sigue incrementándose, si hay que pagarlo o no hay que pagarlo. En el caso de que decidamos como sociedad que hay que pagarlo, pues hay que arbitrar los métodos para tener más ingresos. Y son fundamentalmente lo que antes te he dicho, impuestos directos, vía impuesto de la renta, impuestos indirectos, IVA, impuesto de hidrocarburos, ¿no? Y si no, pues establecer un copago, que es un debate que también tenemos que establecer. Si en la sanidad queremos un copago o no queremos un copago. En general, el copago está bien, en general, no estoy hablando en concreto de la sanidad. Yo creo que está bien porque el ciudadano que utiliza más servicios, pues más paga. Y voy a aprovechar, José Antonio, que el otro día no tuve tiempo para hablarte del impuesto al sol, ¿no? Porque lo he oído últimamente muchas veces, y casi siempre a afiliados o cargos del Partido Socialista. Y, sí, pues no sé dónde lo leéis, lo debéis leer todos en algún sitio. Vamos a ver, el impuesto al sol. Mira, el impuesto no es un impuesto al sol. Si tú, suponte que tienes una casa y te pones paneles solares y, bueno, pues empiezas a consumir de tu propia energía, de la que está produciendo tus propios paneles. Bueno, pues mira, en este país tenemos una cosa que se llama la red eléctrica de alta tensión, que es mejor, por ejemplo, que la de Estados Unidos, que está al nivel de Francia o de Alemania.
Acuérdate, por ejemplo, hace unos años que hubo unas nevadas tremendas en Francia y se cayó la red de alta tensión francesa, y toda la parte sur de Francia estuvieron contratas españolas volviéndola a poner en marcha. O sea que tenemos unas buenas contratas, gente especialista, y tenemos una red de alta tensión que es para nuestro país muy buena. Eso cuesta mantenerlo aproximadamente por cada 100 euros que tú pagas de luz, unos 20 euros. Si tú reduces el consumo, porque tienes unos paneles solares y solamente pagas 20 euros de factura en vez de 100, estás contribuyendo a esa red con 4 euros. Entonces, la única manera de que podamos mantener esa red en el futuro y que siga siendo de todos los españoles, porque es nacional, es simple y llanamente que, de alguna manera, si tú haces eso, pues contribuyas de otra manera a mantener esa red de alta tensión con un impuesto al Estado. Nada que objetar a ese respecto, Chema. Verás, yo tengo una instalación solar y a la vez la tengo conectada a la red eléctrica, y es obvio que si me aprovecho de la red eléctrica cuando necesite, tenga que pagar, le mando un pasaje, ¿no? Se llama. Sí, peajes. El problema viene cuando el problema viene cuando yo tengo mi propio sistema fotovoltaico, no lo tengo conectado a la red eléctrica, ni tengo la más mínima intención de hacerlo. Y se me obliga, porque la ley no discrimina, se me obliga a pagar, utilice la red o no. Repito, se puede dar la circunstancia de una casa de campo, con sus paneles solares, que no esté conectada a la red eléctrica. Bien, ese también paga. De ahí que se le llama impuesto al sol, por el simple hecho de que es algo que tú recibes y, sin embargo, tienes que pagar un impuesto por generar eso. Porque si la ley discriminase, tal y como tú has apuntado, dices, oye, si tú tienes conectada tu red, cuando te hace falta, coges de la red. Es obvio que tienes que compensarlo de alguna manera. Eso me parece normal. Pero lo que no me parece normal es que englobe a todo, incluso a los que no estén conectados a la red. Por eso te digo que yo lo sigo considerando un impuesto al sol, personalmente. Yo creo que decía Chema que coincidimos en el término cuando lo expresamos, que dónde leemos o dónde bebemos, en qué fuentes bebemos, en la legislación que desarrollan en este caso los ministros del Partido Popular. Es decir, legislación que además yo creo que muy bien precisado por José Antonio, y que tú además muy civilinamente has hecho tu propia reinterpretación. Es decir, no es un pago del peaje. Además hay otra cosa, es decir, hay una red media que fue la que se creó en España, que yo es que técnicamente no lo sé, tú me das en esto lecciones, creo que era la red de evacuación, se llamaba, que se creó precisamente para dar salida al gran número de instalaciones fotovoltaicas que se estaban montando en España en el boom de las instalaciones fotovoltaicas, ¿no? Es decir, una red que, por cierto, creo que nos sigue todavía poniendo en una posición de ventaja respecto a otros países, porque permite sacar la energía que se produce en huertos, en producciones solares autónomas, etcétera, etcétera. Y que es una red que se creó con ese fin. Es decir, no es la red de alta a la que tú haces referencia, y que esa red es la que permitiría además un modelo de energía distribuida precisamente para favorecer el uso de las energías renovables, no de las energías tradicionales fósiles y no de la alta distribución, que es la de la red de alta. Y por lo tanto no tiene mucho sentido efectivamente ese peaje al que hacemos referencia cuando se trata de evacuar energía fotovoltaica, porque ni siquiera entra a la gran red, sino que se mueve por esa red media, y que menos aún cuando además se trata de una instalación autónoma o de una instalación de barrio que se distribuyen entre ellos mismos la energía, ¿no? Por ejemplo, está ocurriendo en Alemania. Hamburgo ya ha diseñado un sistema de energía distribuida, claro. Es decir, yo creo que ahí está claro que la legislación con la que nos ha regalado el Partido Popular en esta legislatura ha sido absolutamente perniciosa para el modelo económico que va asociado a las energías renovables, y que ojalá y podamos pronto reparar ese gravísimo error. Pero yo quería, perdona un momento, solamente añadir una cosa. Muy rápido, porque creo que estamos a punto del tiempo. Volviendo al tema que nos ocupaba, y es el tema del céntimo sanitario, o el mal llamado céntimo sanitario. No, lo hemos dicho, y además no hemos entrado en demasiada polémica político-ideológica en este sentido. Hemos hablado de la torpeza también al transponer algunas de las leyes o de las directivas europeas en España y las consecuencias que luego eso tiene. Pero bueno, no olvidemos que en el 2002 ¿quién gobernaba? Es decir, gobernaba el Partido Popular, el señor Aznar, y no olvidemos además la afición por establecer sistemas retributivos nada
equitativo. Es decir, el impuesto sanitario fue un impuesto directo que grababa el consumo del combustible absolutamente. Pero las 13 comunidades autónomas que lo han aplicado hay de todos los colores políticos. Por supuesto, no lo hemos discutido. Estamos ya fuera de tiempo. En el 2008 fue cuando se dijo desde Europa, en el 2008 es cuando se dijo desde Europa que eso no iba a ser legal. De las torpezas. Bueno, permitidme, pero es que ya tenemos que cortar porque estamos fuera de tiempo. También tenemos que recordarlo. Como ven, a última hora nos hemos animado y nos vamos a ir unos minutos a publicidad y volvemos enseguida con ustedes. De nuevo con ustedes, después de estos minutos publicitarios, y vamos a abordar este segundo bloque con un tema como son las nuevas medidas para crear empleo. El presidente del Gobierno anunció en días pasados una tarifa plana de 100 euros mensuales en las cotizaciones a la Seguridad Social por contingencias comunes como medida para impulsar la creación de empleo indefinido para combatir la elevada tasa de paro. Pero las empresas solo podrán beneficiarse de esta tarifa plana durante los 2 primeros años y siempre que creen empleo nuevo. No podrá despedirse a los nuevos trabajadores al menos durante los 3 primeros años, aunque la empresa solo se beneficie de la tarifa plana por los 2 primeros años, estableciendo así el Gobierno un margen de seguridad de otro año durante el cual el trabajador deberá seguir contratado. Solo afectará a las cotizaciones, como he dicho antes, de contingencias comunes, ya que las empresas deberán seguir cotizando, como hasta ahora, por desempleo, fondo de garantía salarial o formación profesional. Pero los sindicatos critican esta rebaja de cuotas basándose en que, además de un golpe a los ingresos de la Seguridad Social, que se hará a costa de los trabajadores y pensionistas, actuará en dirección contraria a lo demandado por los sindicatos, penalizando la contratación temporal, ya que una vez que pasen los 3 años de contratación, los empresarios tendrán disponibles las herramientas que les ha proporcionado la reforma laboral para permitir el desempleo de este trabajador. Y efectivamente aquí hay la polémica que, por un lado, efectivamente parece que es una buena medida, pero por otro lado parece que esto puede incentivar el que luego se cree un... No sé, ¿qué pensáis vosotros? Es complicado, desde luego, plantear en este momento medidas que incentiven la contratación sin recurrir a tocar algunos de los pilares sobre los que se sostiene el sistema de cotizaciones. Digo que es complicado porque estamos viendo que la intención, desde luego, del Gobierno del señor Rajoy no es revisar la reforma laboral, que por otra parte es lo que estamos hartos de plantear desde posiciones progresistas, que sería lo que habría que hacer. Pero como en este caso la actitud es de mantener ya y no enmendalla, pues ¿a dónde tocamos? Bueno, pues vamos a favorecer al empresario a que contrate. A mí me parece, en principio, como planteamiento, no me parece mala idea. Es decir, vamos a favorecer reduciéndole las cargas y los costes que, con cargo a la empresa, con cargo al empresario, tiene el trabajador por las contingencias comunes a la Seguridad Social. Entiéndase, contingencias comunes, todos los oyentes o los telespectadores saben que estamos hablando de lo que se pone para el fondo de pensiones y de lo que se pone para el fondo de sanidad, de asistencia sanitaria, ¿no?, de enfermedad. Evidentemente, si ahí ponemos una tarifa plana de 100 euros exclusivamente al mes, estamos hablando de que un trabajador medio que gane aproximadamente unos 20.000 euros al año, el ahorro para el empresario estaría en torno a los 7.900 euros, 8.000 euros aproximadamente al año. Por lo tanto, esta medida, si se aplica durante 2 años, estaríamos hablando de que el empresario se ahorra 16.000 euros, que no pone en la hucha de la Seguridad Social, que no pone en la hucha de las pensiones. Claro, alguien puede decir, es que la hucha de las pensiones sigue teniendo superávit.
los gobiernos de Zapatero, la hucha de las pensiones se dejó aproximadamente, no la hucha de las pensiones, sino el fondo de reserva que se creó adicionalmente a la hucha de las pensiones, el fondo de reserva, esa segunda hucha en la que se iba poniendo dinero en tiempos de vacas gordas, en tiempo de bonanza, para cuando vinieran los tiempos difíciles, se dejó en 68.000 millones de euros, muchísimos millones de euros. Pero a esa hucha el señor Rajoy ya le ha mordido varias veces. Ya le ha mordido varias veces, y no solamente para atender dificultades de vacas flacas, como ahora estamos viviendo con el sistema general de pensiones, sino, por ejemplo, para pagar la famosa paga doble de los funcionarios que perdió en la correspondiente sentencia, etcétera, etcétera. Bueno, pues ya se ha ido mordiendo a esa hucha y ya se le ha pegado un pellizco importante. Yo supongo que estarán pensando que esa hucha sigue sirviendo para compensar ese no ingreso que van a hacer a los empresarios por los trabajadores que contraten. Por lo tanto, lo que estamos diciendo es que esta medida no va a salir de los presupuestos generales del Estado, no va a salir de un ahorro que va a hacer o de un esfuerzo que va a hacer el Gobierno con sus presupuestos, sino que va a salir una vez más de ese fondo que correspondería a todos los pensionistas. A mí me preocupa mucho esto, porque desde un punto de vista exclusivamente economicista, si no metes en una hucha de la que tienes que ir sacando continuamente un mismo flujo, de otro lugar tienes que sacarlo. Y me preocupa que ese fondo complementario de pensiones se dilapide en muy pocos años, tal y como está planteando las medidas del señor Aznar y del señor Rajoy. Y por otra parte, yo creo que toda la bonanza que en principio se anunciaba con estas medidas, con esta tarifa plana, respecto a que iba a generar empleo neto, cuando luego hemos visto el texto de la ley, nos ofrece muchas dudas, porque ya no está tan claro que el empresario tenga que efectivamente demostrar que ha creado empleo neto. Es decir, el texto y la letra pequeña de la ley sí está ya anticipando, por ejemplo, que si las razones por las que aplica un despido, por ejemplo, son las que contempla la reforma laboral, razones de tipo económico, de previsión de rentabilidad, de no sé qué, perfectamente podrá hacer esos despidos. Mira, es que no podemos especular. No podemos especular, no. Si te coges la letra pequeña de la ley... Para acceder a la ayuda, de que 6 meses antes no has podido despedir a nadie. Sí, pero no has podido despedir a nadie. Entonces, no, de manera improcedente, pero incluso si eso se ha resuelto en un arbitraje, no se ha resuelto en un juicio laboral, en un arbitraje no cuenta ese despido improcedente, cuando hoy prácticamente un buen número de litigios se están resolviendo en la mediación, se están resolviendo en ese tipo de situaciones. Por lo tanto, la puerta falsa que se abre una vez más para que ahora se aproveche, determinados empresarios aprovechen esta norma para incluso mover trabajadores y cambiar empleo indefinido por empleo temporal, por un empleo temporal enmascarado, encubierto, se abre la puerta a muchas dudas. Bueno, ahora me toca a mí. Yo pensaba que íbamos a hablar de empleo, pero bueno, hemos empezado hablando de pensiones, ¿no? Yo os recuerdo que esa hucha de las pensiones la creó José María Aznar en el año 2003. Y solamente puso... No el Pacto de Toledo. Y solamente puso 3.000 millones de euros. Perdona, es decir, que está hablando yo ahora. 68.000 millones lo puso Zapatero. Ahora, que yo te he permitido decir todo lo que has querido. Esa la creó el Partido Popular y se llegó a 68.000 millones. El Pacto de Toledo. No, el Pacto de Toledo no, lo creó el gobierno del Partido Popular. Fíjate si es así. A propuesta de los sindicatos. Vamos a ver, lo creó el gobierno del Partido Comisiones Popular. Obreras y UGT son los que proponen la creación de ese fondo de compensación. Hombre, claro, gobernaba Aznar, sí. Claro, que estoy hablando yo ahora, por favor, luego sigues tú. Vamos a ver, fíjate si los gobiernos tienen potestad, que ¿sabéis de dónde salió el dinero famoso del Plan E con el cual cambiamos todas las aceras de este país? De superávit de la Seguridad Social, que tenía que haber ido por ley a los pensionistas, 14.400 millones de euros. Y el señor Zapatero se lo llevó a cambiar aceras. O sea, tú imagínate si tienen capacidades legislativas los gobiernos. Pero, en fin, yo voy a hablar de empleo. Esta medida que se ha adelantado forma parte de un conjunto de medidas que se van a hacer públicas y que se están estudiando en estos momentos dentro de un par de meses. Es una medida para reactivar la contratación de
de trabajadores, y es una medida que va, lógicamente, en la buena dirección de intentar que haya menos paro. Y además os recuerdo que efectivamente va contra los presupuestos generales del Estado, porque todas las personas que se contraten dejarán de cobrar el paro, dejarán de cobrar ayudas y, por tanto, al final, aunque se paga menos a la Seguridad Social, eso lo sabe todo el mundo, que mejor es estar trabajando que no en el paro. Entonces, dejas de cobrar el paro y empiezas a trabajar y, por tanto, empiezas a cotizar. Para Empiezas a cotizar, no metes 100 euros nada más. Cotiza con 100 euros. No, vamos a ver. Cuidado. Vamos a ver, lo que se ahorra, los datos que ha dado el Gobierno, que es el que lo ha estudiado, son 4.500 euros por año, no 7.000 y pico, ¿vale? Hace falta que se cree empleo neto. Hace falta también que el trabajador se le haga un contrato indefinido y que esté 3 años trabajando. O sea, todas son cosas buenas, sobre todo para la gente que se le contrate, ¿no? Y es dentro de ese proyecto de activación del empleo que va a salir dentro de un par de meses, pues hay más medidas. Por ejemplo, cuando se trate del que contrata, si es un autónomo o es una empresa pequeñita, el tercer año también va a tener una bonificación la empresa del 50%. Va a haber un proyecto para ayuda a las empresas que se hagan internacionales, que quieran abrir el mercado o que quieran exportar. Va a haber una cosa importantísima también, que es la financiación de las pymes, que es un problema tremendo. Una pyme tiene normalmente una línea de crédito con el banco. Entonces, las pymes necesitan dinero, necesitan esa línea de crédito como el agua de mayo, ¿no? Y sin embargo, ahora en este momento, 15 días antes, vas al banco, oye, que tengo que renovar, vamos a renovar, tal, y te dicen 3 días antes que no te renuevan. Eso es un problema tremendo y que al final la acción inmediata del empresario es que tiene que despedir a alguien, ¿no? Bueno, pues todo eso se va a regular y como mínimo 3 meses antes el banco, si no va a renovar la línea de crédito, tendrá que avisarlo. Fundamental para las pymes. Y como estamos hablando de empleo, pues vamos a dar los datos. Con esa reforma laboral tan malísima que ha hecho el Partido Popular, vamos a dar los datos de este mes de febrero, que ha salido hace un par de días. Ha bajado el paro en 1.949 personas, hacía 7 años que no bajaba el paro en febrero, 7 años, y ha aumentado la afiliación a la Seguridad Social en 39.000 personas. 7 años de vacas flacas que ojalá, a ver si ya empezamos a olvidarlos, ¿no? Y el dato interanual que da el Gobierno es que ha bajado el paro, o sea, desde febrero del año pasado a este febrero en 227.000 personas y se ha incrementado la Seguridad Social en casi 62.000. Entonces, estamos hablando de que esto parece que se ha dado la vuelta, igual que se dio la vuelta lo que era el PIB, que estábamos en negativos. Bueno, pues esto simple y llanamente quiere decir que se ha dado la vuelta, que empezamos a crear empleo. Y un dato importante, porque siempre se está diciendo que es que cada vez el empleo es más precario. No, los contratos indefinidos han subido un 6,8%. ¿Vale? Han subido un 6,8%. Y eso, si tiene el dato, eso, ¿cuánto supone del porcentaje total? Porque creo recordar que los temporales estaban en el 70% casi, 60 y tanto. Decirme que han subido un 6% sobre el mes anterior, si a lo mejor el mes anterior había 10, una subida del 6% son 3,6. 9 de cada 10 nuevos empleos son temporales. Y de los 61.000 nuevos afiliados del último año, más de la mitad, 34.000, son en la provincia de Jaén, por lo que estamos ante. En la provincia de Jaén. Sí, sí. De hecho, sí, pero lo que es interesante es que miréis también cuánto estaba el porcentaje de temporales cuando estaba gobernando Zapatero, porque siempre ha estado por encima del 30%. Siempre ha estado por encima. Ahora ese porcentaje está por debajo. Entonces, las cuestiones hay que valorarlas y hay que relativizarlas. La reforma laboral, que tanta demagogia se hace y tanto habláis de ella. Bueno, la reforma laboral se ha hecho por una cuestión que es importantísima. Había que flexibilizar el mercado laboral. ¿Por qué? Porque la anterior crisis, que nos tocó vivir en el año 93, cuando estaba gobernando Felipe González, os acordáis que hubo que devaluar la peseta 3 veces, hasta el año 95 no se empezó a crear empleo neto. ¿Por qué? Porque hasta que el PIB no llegó al 2 y pico %, casi al 2,5%, no empezamos a crear empleo. Y nosotros no podíamos seguir. Hasta el año 2025 no empezaríamos a crear empleo. Porque,
con las estimaciones de Claro, aumento por del eso se ha PIB. hecho la reforma laboral, para que se empiece Sí, a crear para empleo neto, ¿no? Claro. empleo neto, simplemente con un 2 o un 3%, con 3 décimas de crecimiento, Vamos a con el ver, 0,2 o el cualquier- 0,3 del siguiente... Pero perdón, ya te dejo. Y mirar, tengo aquí un gráfico que, a ver si por favor, si me lo podéis poner, que se vea bien. Esto es la reforma laboral, lo que está en rojo, la reforma laboral que hizo el señor Zapatero. Y el gráfico en azul, que duró 21 meses. En azul está la reforma laboral que ha hecho el gobierno del Partido Popular, la señora Fátima Báñez, la señora. Esto es el paro interanual. Si os fijáis, la reforma del PSOE no creó empleo. Empezó a crear un poquito de empleo, a disminuir, pero otra vez se fue al mismo sitio. Y sin embargo, la reforma laboral que ha hecho el Partido Popular está creando empleo neto, y en este momento ya tenemos 227.000 personas trabajando más que hace un año. Por eso se ha hecho esa reforma. Había que flexibilizar el mercado laboral. Pues ya. Sí. Mira, ya verás, mira, voy a intentar ponértelo con un ejemplo para intentar expresar tanto lo que comentaba sobre el tema de la seguridad social y sobre el tema del empleo. Verás, mira, las medidas que se han tomado, esto de los 100 euros y demás, pueden tener las mejores de las intenciones, pero parece que nos olvidamos de un detalle. Nosotros hemos nacido en un país, en el país de Lucas Trapaza, de Guzmán de Alfarache y de Lazarillo de Tormes. No nos podemos olvidar de eso. Y, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Imagínate un empresario, imagínate una familia. El padre de familia está trabajando para ese empresario y tiene 2 hijos en paros. Este empresario entra en una situación, no hay nada que le impida despedir al padre por causas organizativas, que tenía un sueldo y cobraba un sueldo medio decente, entra dentro de lo que la ley dice, por causas organizativas, y contratar a 2 hijos por menos de la mitad de lo que le pagaba el padre. Con lo cual, ha subido el número de contratos, porque se ha perdido uno, pero se han ganado 2. El problema está en la seguridad social, que antes recibía las cotizaciones de un sueldo de unos 1.600, 1.700 euros, y ahora va a recibir cotizaciones de un sueldo de 1.100, entre 2. Ese es el verdadero problema. Si verás, en las medidas, todos estamos de acuerdo, absolutamente todo el mundo, y no hay nadie que esté en contra de buscar medidas que incentiven el empleo. Pero claro, incentivar el empleo puede ser incentivar la esclavitud también, es empleo. Y podemos trabajar como en China, o podemos trabajar como en Pakistán, o como en México, las maquiladoras, es empleo. Y para los países en vías de desarrollo realmente les está sirviendo para intentar avanzar. Pero entonces eso, supongo que no ese es el empleo que queremos para España, yo supongo. Y el problema es ese, es que estas medidas no van en la dirección de crear un empleo de calidad, de un empleo donde las cotizaciones de esas nóminas nos permitan pagar las pensiones del futuro. Esas medidas van, a mí me da la impresión, porque primero son pocas y en segundo lugar, te repito, vivimos en el país de Lazarillo de Tormes. O sea, a mí me encanta cuando dicen, es que los empresarios, mire, si los empresarios fueran como los alemanes, hasta me fiaría. Pero viendo lo que ha pasado en la historia de España, en la historia económica de España y en la historia empresarial de España, lo que estamos viendo, o sea, lo estamos viendo continuamente en las empresas españolas, yo sinceramente no tengo mucha confianza en eso. Y creo que esas medidas, lejos de... ¿Dime? Lo dices por el presidente de la COE. Sí, lo digo por el presidente de la COE, lo digo por el presidente de SACIR, que nos ha costado pagar el pufo y encima para que termine la obra. Hablo por los empresarios de este país, que repito, no son los empresarios alemanes. Y tengo la sensación, espero equivocarme, pero tengo la sensación que esta ley para lo único que va a servir es para beneficiar a ellos, o sea, a los empresarios, que se van a ahorrar mucho dinero, pero que tanto los pensionistas como los trabajadores vamos a ver cómo disminuyen mucho nuestros derechos laborales. O sea, yo tengo esa impresión, espero equivocarme, Chema. Me gustaría, porque estoy guardando el turno, me gustaría por hacerte un poco de réplica, Chema, a los datos que antes dabas, porque tanto la bajada del paro como el aumento de la afiliación a la Seguridad Social que daban los datos de febrero son 2 buenas noticias y seguro que nos alegramos. El PSOE también se alegra por ello. Pero ¿justifican esos datos la afirmación de la señora Báñez y su grandilocuencia cuando sale a presentarlos diciendo que el mercado de trabajo se ha dado la vuelta o que
Pues en absoluto no justifican esa exageración, ese triunfalismo. Y déjame que te dé algunos datos. Como muchos temas de ciencia, un punto de inflexión. Déjame que te diga algunos datos porque por contrastar lo que tú mostrabas con tu gráfico tan preparado. Mira, todavía Rajoy ni siquiera ha conseguido acercarse a los datos de paro y afiliación con los que se encontró cuando llegó al gobierno, que aunque eran muy malos, efectivamente, pero ahora son muchos peores, ¿eh? Además, te puedo decir, por ejemplo, que el paro registrado era de 4.422.000 cuando Rajoy llega a la Moncloa y ahora es de 4.812.000, casi 400.000 personas más. El paro, según la EPA, eran 5.273.000 cuando llega Rajoy a la Moncloa y hoy son 5.896.000, 622.000 parados más ahora. Después de 2 años, después de recuperaciones, después de aumentos de PIB. La tasa de paro era del 22,8 cuando llegó Rajoy a la Moncloa y ahora es del 26,4, casi 4 puntos más ahora. Ocupados había 17.807.000 españoles cuando llegó a la Moncloa y ahora hay 16.758.000, 1.049.300 menos. Te digo además otro dato. Desde que gobierna Rajoy se han perdido más de 1 millón de empleos. Pero, de hecho, según las provisiones de la Comisión Europea, que los publicaba la semana pasada, España va a ser en el año 2015 el país con mayor tasa de paro de toda la Unión Europea, incluso por encima de Grecia, con un 24,6%. Estamos de acuerdo de que cualquier cifra, cualquier cambio de tendencia es celebrable, pero desde luego en absoluto para salir con esa exageración y ese triunfalismo con el que la señora Báñez echó el otro día a las ruedas de prensa a anunciar esos datos tan escuálidos de mejoría del paro. Y también me gustaría... Si no me dejáis que conteste... Sí, no, claro, pero déjame que antes te he dejado, me has pedido por favor que te dejase y lo he hecho. Ahora que tengo el turno me gustaría terminar de contestarte. Estábamos hablando de la ley o de la reforma de la tarifa plana de los 100 euros de cotización a la Seguridad Social y tú me decías que eso es una medida extraordinaria que va a generar empleo neto, etcétera, etcétera. Mira, con la redacción que se ha hecho finalmente de la norma, el Ejecutivo ha dejado la puerta abierta a que una empresa en una mala situación despida por causas económicas a un trabajador o a varios, y poco más de un mes después de contratar a otros empleados acogiéndose a esta ayuda. Por lo tanto, la creación neta de empleo está puesta en duda. Basta con que la empresa mande el trabajador al paro un poco más de un mes y luego lo vuelva a contratar beneficiándose ya de estas medidas. Y eso se lo va a permitir la reforma laboral, de Rajoy y estas medidas de incentivo del empleo neto que supuestamente estará por ver cuántos se crean. Vale. Chema, ahora tienes tu momento de réplica. Tenemos 3 minutos. Vamos a ver, lo primero, 4. la legislatura todavía no se ha acabado, ¿vale? Ojalá, a todo el mundo le gustaría que esto estuviera muchísimo mejor, pero lo primero que había que hacer es parar la bola de nieve. Y la bola de nieve era enorme, enorme. Y entonces estos 2 años lo que se ha hecho es parar lo que se nos venía encima, o contamos lo que ha pasado en Grecia, los funcionarios que se han ido a la calle, la reducción de sueldos. ¿Podemos contar lo que ha pasado en los países intervenidos? Estamos muchísimo mejor así que intervenidos, gracias a Dios. Y eso lo ha hecho Rajoy, y le guste a quien le guste y no le guste a quien no le guste. Ahora empezamos a crear empleo neto. Ojalá fuese mucho más deprisa. Para eso se han puesto estas medidas sobre la mesa, ¿no? Para intentar acelerar la creación de empleo y que la gente pueda tener un trabajo. Primero es tener un trabajo, José Antonio, y luego después con tener un trabajo con unas condiciones óptimas. Si la gente no consigue un trabajo, es imposible que vayamos a salir adelante como sociedad. Chema, Entonces... no hace ni una semana desde la Comisión Europea apuntaban que en España hay hay trabajadores que son pobres, que no han salido de la pobreza. ¿Eso nos gusta a alguien? No, pero te estamos hablando de qué tipo... Aquí lo que hablamos es qué tipo de trabajo. No es una garantía de salir de la pobreza. No es una garantía. Pero ¿cuál es la alternativa, José Antonio? ¿Cuál es la alternativa? O sea, primero tendremos que conseguir que la gente tenga un trabajo. Y como pasó hace unos años en las vacas gordas, la gente se cambiaba y tenía unos sueldos tremendos, ¿o no? ¿No nos acordamos? ¿No lo hemos visto aquí en nuestro pueblo, José Carlos, que había gente que empezaba a trabajar y al año o a los 2 años tenían un BMW?
Es decir, pero bueno, vamos a ver, si yo he tardado, he tenido que llegar a los 50 para comprarme un coche en condiciones y, o sea, vamos a ver. Aquí estamos mezclando dos cosas, estamos mezclando los descerebrados, que los hay siempre, y la economía. Pero vamos a ver, que lo primero es que la gente tenga un trabajo. ¿Vale? Eso es lo primero y tenemos que ir todos a por ello. Pero apuntemos, un trabajo digno que le permita vivir. Sí, bueno, pero... O sea, es que claro, es que puede ser los trabajos como en Alemania. Gente de 65 años y de 67 años que no tienen suficiente con la pensión y que ya está ocurriendo. Por ejemplo, en Berlín se calcula que un 20% de la población tiene que recurrir a ayudas sociales a pesar de estar trabajando. Porque no cotizaban. Yo lo estuve estudiando ese tema. En Alemania cotizaban muy poco, claro. Pero es que aquí eso también... Aquí también tenemos gente que no ha cotizado, ¿no? Entonces, pero, sí, a lo que vamos es que estas medidas parecen encaminarnos hacia ese tipo de mercado laboral. Estas medidas van directamente para acelerar la contratación de personas. Y para eso se hacen. Y con esa idea, o sea, esa mentalidad de que alguien piensa que porque lo hace el PP es para facilitar, para beneficiar al empresario, eso no es cierto. No es cierto. Es para facilitar la contratación. Y al final, pero es que es cierto. O sea, pero vamos a ver, si conseguimos que haya un fondo ideológico y un fondo de cambio de modelo. Y eso es lo que hay que explicar. Castro, si conseguimos que haya más afiliados a la Seguridad Social, empezaremos a reducir nuestros desequilibrios dentro de ese presupuesto de seguridad social. Es la única manera que tenemos. Sin ninguna duda, aumentando las entradas a la seguridad social correrá menos peligro de entrar en quiebra y en crisis. Pero también es cierto que si las entradas a la seguridad social aumentan con este tipo de medidas y con sueldos, con salarios cada vez más precarizados y más bajos, no se garantizará que las salidas de la Seguridad Social efectivamente puedan atender a los pensionistas en el futuro. Vamos a esperar que con esta medida, esperemos que con esta medida, es que estamos ya fuera de tiempo, José Antonio, esperemos que con esta medida sirvan para que crear empleo y que sea, lógicamente, un buen empleo, no un empleo precario, y que se pretenda, si no tendremos el tiempo de verlo y discutirlo. Nos vamos a ir a un momento de publicidad y volvemos enseguida con ustedes. De nuevo con ustedes y vamos ya a abordar este último bloque con un tema bastante curioso y que es así, que es la vuelta al campo de los jóvenes. La crisis económica ha cambiado las costumbres y después de unas décadas caracterizadas por el fenómeno del éxodo rural, ahora muchos jóvenes se han animado o se han visto forzados a volver al campo para buscar alternativas laborales. Y es que como consecuencia del del mermado sector de la construcción y de otros empleos del sector servicios, ha hecho que la agricultura y la ganadería vuelvan a resurgir con más fuerza en diferentes lugares de España, como es en nuestro caso en Castilla-La Mancha. En los últimos 5 años, más de 1000 castellanomanchegos han dado el paso y han decidido dedicarse al sector primario. En concreto, hasta el año 2012, un total de 1098 jóvenes se han incorporado a esta actividad, de los que 774 se han convertido en agricultores, mientras que algo menos, que son unos 324, han pasado a formar parte del sector ganadero hasta el año 2012. Eso sí, el 90% vuelve a la explotación familiar y alguno de los abuelos. Casi nadie puede empezar de cero. Aunque algunos indican que esa vuelta al campo es engañosa porque hay que trabajar la tierra como segunda actividad, mientras es su padre el que figura como titular de la explotación. Este fenómeno, como decía, es algo que, bueno, que vimos durante muchos años cómo se iba la gente del campo y se iban deshabitando pueblos rurales, pero que es verdad que ahora, independientemente de... Igual que ha habido animación para montar los paneles solares para cada uno y tal, pues ha habido gente que se ha dedicado un poco al tema del campo en lo que ha heredado de las familias, en pequeños campos que tenía. Pero también es cierto, como decía, que estos datos sacados, lógicamente, hace poco los saqué de diferentes puntos,
de que en Castilla-La Mancha, efectivamente, y según hablaba el presidente nacional de Saja, se estaba volviendo mucho al campo a volver a, eso sí, como decía, explotaciones familiares. ¿Creéis que es una salida? Es una... Probablemente nuestro paisano presidente de Asaja, Pedro Barato, lo ve con ojos... hombre de campo, más de gestión que de campo, en cualquier caso, por los años que lleva dedicado a la gestión política de la asociación o a la Confederación de Jóvenes Agricultores, pero digo que lo ve con optimismo. No sé si realmente se está produciendo una reversión de esa tendencia, tendencia que ha dejado desiertos las zonas rurales y por la migración hacia las ciudades, ¿no? de los pueblos. Y no sé si es significativo las cifras que dabas, ¿no? de 1.600 aproximadamente, o 1.300 aproximadamente, ¿no? Sí, 800 a la agricultura 800, y unos 400 y 300 y pico a la ganadería. A la ganadería, eso es. No sé si eso es significativo. En cualquier caso, si se produce ese fenómeno, se produce no solamente por la vuelta a la renta pequeña o mediana de una explotación agraria o de una explotación ganadera, cuando la familia tiene esas posibilidades, porque de luego para nueva instalación no creo que se esté produciendo tal fenómeno, entre otras cosas porque incluso las ayudas que otras veces existían con gobiernos anteriores para nueva instalación han desaparecido esas ayudas. Ahora no es posible, es decir, que tienes que tener ya algo de base, algo de partida para poder instalarte o retornar de nuevo al campo, ¿no? Digo que no sé si es solamente eso, o también el volver a la pensión de los padres, es decir, porque lo que sí sabemos es que el fenómeno de la crisis y el fenómeno del paro absolutamente tan tremendo que afecta a los jóvenes es que están recurriendo a la economía y a la renta familiar de padres pensionistas para poder sobrevivir y subsistir, ¿no? Por lo tanto, esa vuelta al campo muchas veces no está la vuelta al campo, sino la vuelta a casa de padre, ¿no? O a casa de madre que me sujete o que me mantenga, ¿no? De cualquier modo, yo creo que las políticas que pueden permitir que las zonas rurales se reactiven y que la economía rural en torno al sector ganadero y al sector agrícola, el sector primario, como tú decías, no pasa solamente por eso, es decir, pasa por muchas más cosas y yo diría que las políticas que se están desarrollando últimamente no favorecen precisamente eso, es decir, los temas de los cierres, del cierre de las escuelas rurales, de las dificultades para mantener las líneas y las rutas de transporte, incluso las líneas regulares, por la pérdida de las ayudas y las subvenciones. Estos días de atrás yo escuchaba que los pueblos de la zona de Sierra Morena y de Valle Alcudia están suprimiendo líneas de autobuses que otras veces pues se mantenían en virtud de algunas ayudas que se concedían desde el gobierno regional y que al haber desaparecido pues las empresas explotadoras lógicamente están dejando de prestar ese servicio con el consiguiente merma en la calidad de vida de esos ciudadanos y el riesgo de que todavía se deserticen más pueblos que ya de por sí estaban prácticamente abandonados. El cierre de centros de salud, de consultorios, de tal. Es decir, yo creo que ese tipo de políticas no precisamente van en esa línea. Es decir, independientemente de que desde la Consejería de Agricultura se haya potenciado algún tipo de ayuda últimamente para facilitar esa vuelta a las instalaciones o a las explotaciones ganaderas y agrícolas, como no se mantengan también ese otro tipo de estímulos, la tendencia sigue a menos. Es decir, lo que está pasando es que los pueblos se siguen desertizando. Yo soy de la docencia y ya he asistido al cierre de varios colegios. Y cuando se cierra un colegio, las pocas familias jóvenes que quedan en el pueblo acaban marchándose allí donde está el colegio, donde están sus hijos. Es decir, es más fácil venir a trabajar al pueblo y volverse a la ciudad donde hay colegio que no al revés, ¿verdad? Por lo tanto, insisto, si las políticas que mantengan, que incentiven el mundo rural tienen que ser globales, tienen que ser más amplias, que ser poliédricas. Además es que yo conozco algunos casos en lo que sí puede estar ocurriendo es que hay gente que, bueno, pues debido a conforme está el tema de la crisis, pues que hay gente que de la profesión liberal, en que no trabaja en empresas y complementa, digamos, ese sueldo suyo que ahora está más bajo porque no hay el trabajo que había antes como autónomo, pues lo complementa con el que tiene en el campo, tienen unos terrenos, pues los está cultivando, lo está explotando, los olivos que hace unos años no había quien fuera a coger un olivo porque no encontraba a nadie ni nadie que quería y ahora pues se va, aunque haya poco, lo van y recogen, pues una de las cosas que se está planteando. Hay un dato el otro día me llamó la atención que hablaba de que el 80% del empleo que se ha creado en este último semestre se ha dado en Andalucía, específicamente en Jaén.
por la campaña de la aceituna. O sea, como tú bien dices, hay una vuelta al campo, pero yo creo que es más bien una vuelta por necesidad, no por elección propia, sino por necesidad. Yo vivo en una población donde normalmente conviven esos dos tipos de cosas. Un trabajo estable, con una renta, que se aumenta con una renta, aumenta o disminuye, depende, pero bueno, digamos que se complementa con una renta agraria que suele venir siempre de los padres. Ahí hablabas de las explotaciones, no son de nueva creación. Hay también de otro sector, un grupo pequeño, un poco más, como diría yo, más elitista, que bueno, se llaman los desenchufados. Una nueva moda que es el desenchufado, que es volver, una especie de volver a los orígenes. Normalmente son gente de una extracción social alta, que por alguna razón descubren la ecología y también vuelven ahí, pero claro, estos vuelven no a la explotación familiar para seguir con la explotación familiar. Estos, cuando entran en un sitio o van a algún pueblo, normalmente crean nuevas actividades que unas veces tienen éxito y otras veces no. Ese también es otro sector, pero es minoritario. Pero lo que está ocurriendo en Castilla-La Mancha a mí me da la impresión que va más referido a eso, a la falta de oportunidades de personas que no encuentran otra actividad y vuelven a una actividad que en un principio la tenían como secundaria y que ahora probablemente pues tengan que asumirla como una actividad primaria. Chema, bueno, yo creo ¿Qué? que nosotros aquí en Portollano estamos un poquito descolgados de este tema, ¿no? Porque nosotros, como estamos centrados en la industria, realmente no hemos pensado en esta cuestión, ¿no?, en profundidad. Pero es cierto que estamos viviendo una crisis industrial tremenda, ¿no? En todas las poblaciones que ha habido industria, los puestos de trabajo están bajando. Nosotros, gracias a Dios, tuvimos el tema del MINER, que durante 15 años pues hemos tenido unas subvenciones muy importantes, 56 millones de euros o más que han venido del MINER a Puertollano, que otra cuestión, y que algún día a lo mejor nos podíamos sentar a hablar, qué hemos hecho con esas inversiones, si lo hemos hecho bien, lo hemos hecho mal, ¿no? El famoso Terry, gastarnos 1.000 millones de pesetas ahí, en fin, todas estas cuestiones que podríamos hablar un día más en profundidad, pero lo cierto es que se acabaron las subvenciones y las empresas se están marchando, o sea, eso está claro. Tenemos un paro muy grande y bueno, no sé exactamente comparativa, pero bueno, quizás puede ser de los mayores de Castilla-La Mancha porcentualmente y puede ser una opción el campo, ¿no? A lo mejor nosotros, como no estamos ligados al campo en Portollano, lo hemos pensado, pero sí que en toda la zona de La Mancha sí que se está produciendo, yo creo, que una vuelta al campo. Y no exactamente, nosotros a lo mejor es que estamos lejos, pero por ejemplo en el tema del vino las cosas se están haciendo muy bien por primera vez, porque el vino siempre en Castilla-La Mancha no se le ha dado la utilización adecuada, no se ha comercializado bien, ¿no? Ahora se están haciendo por primera vez, creo yo, o desde hace unos años se están haciendo las cosas bien. En el año 2012 creo que leí por ahí que se había incrementado la exportación de vino de Castilla-La Mancha un 20%. Este año 2013, sobre una subida muy importante, se ha vuelto a subir sobre el 7%, y realmente en el tema del vino, en general, en el tema de alimentación, se está haciendo, yo creo que se están haciendo las cosas por primera vez muy bien. Y no es, a lo mejor inicialmente no lo estamos viendo, no lo estamos sabiendo valorar en su justa dimensión este tema. Pero voy a dar un dato. La Unión Europea espera que en Europa, en los próximos, de aquí al año 2050, que parece que es mucho, pero son 35 años, o sea que tampoco es tanto, es una generación, un poquito más, las necesidades de alimentación se incrementen un 70%. Eso significa que ahí hay futuro. Ahí hay futuro, puede haber un trabajo y te puedes dedicar a ello. Todo en general, en alimentación, no solamente en vino o en lo que es la industria agroalimentaria. O sea, que ahí hay un futuro y puede ser un buen futuro. O sea, que la gente joven que piense en esos temas, yo creo que van encaminados, porque ahí va a haber un incremento de necesidades muy importante. Y también un dato, el día que estuvo aquí la consejera a presentar el proyecto Clamber, dio un dato también importantísimo. Todo lo que es bioeconomía, en los próximos 4 años, la Unión Europea va a dedicar 7.000 millones de euros a investigación, bioeconomía. Esto lo que quiere decir es que a partir de ahora, con esas necesidades de alimentación que van a ser tan grandes, no podemos seguir haciendo las cosas igual que hasta ahora.
No podemos seguir tirando todo, ¿no? La comida que sobra, o cuando recoges la vid, todo eso hay que darle, todos los excedentes hay que darles un uso, bien sea alimentario para cualquier tipo de industria, aunque sea de menor nivel, o energético, ¿no? O sea, dedicarlos a producir energía. Y todo eso, que ahora mismo es un tema que está en ciernes, que empezamos a investigar, pues todo eso va a ser un mundo el día de mañana. Y entonces a lo mejor no tenemos la perspectiva suficiente para darnos cuenta de la importancia que va a tener todo esto en el futuro. Yo creo que se estaba muy sensibilizado con esas cuestiones en otro tiempo, no muy lejano. La crisis paró todo esto, es decir, la sensibilidad que había por la bioeconomía, por las economías sostenibles, por las energías renovables, por las directivas europeas y los acuerdos internacionales, Kioto, etcétera, en este sentido, quedaron prácticamente congelados todos esos asuntos con la emergencia que supuso tener que salir de la crisis económica. En otros países ya hace tiempo que han retomado estas cuestiones y esta sensibilidad. Quizá España, con el retraso que llevamos en esta salida tan larga del túnel, digo tan larga para algunos porque parece que el túnel tiene al final luz. Yo pensaba que todos los túneles tenían, yo estaba seguro de que todos los túneles tenían luz al final, porque si no, no sería túnel, sería cueva, ¿no? Es decir, lo que pasa es que en este túnel parece que hay dos carriles, ¿no? El de los lentos, que es el en el que vamos la mayoría, y el de los que ya están saliendo. Sí, según dicen, hasta la muerte tiene una luz al final. Tiene una luz incluso, ¿verdad? Fíjate. Yo creo que la sensibilidad por los temas ecológicos y por la bioeconomía y por en fin, todo eso tiene que retomarse, y todo lo que se dijo en su momento y todo el vivero, el yacimiento de empleo, todo el empleo que hay en torno a eso está ahí esperándonos, ¿no? Y estoy convencido de que será además una de las salidas reales que tendrá nuestro país de la crisis, cuando empecemos de verdad a generar empleo neto y empecemos otra vez a recuperarnos, ¿no? Será uno de los sectores en donde se generará. Por lo tanto, no es algo que estén descubriendo ahora, en fin, ningún neófito, político neófito, sino que es algo que ya viene de lejos y que está ahí parado, ¿no? Ojalá y pronto se retome. Yo creo que, volviendo al tema del campo y la vuelta de los jóvenes al campo, no es tan fácil como Chema lo plantea. Es decir, volver al campo requiere tener un fondo de armario potente. Es decir, y depende además de qué campo, claro. Porque, por ejemplo, la huerta de Murciana parece que con 2 o 3 hectáreas sí puedes ya generar una renta suficiente como para casi vivir una familia, ¿no? Sí, pero, por ejemplo, claro, suponiendo que tenga agua. Eso es otra cuestión, sí, pero sí me gustaría decir que para que se sepa, ¿no?, la diferencia. Las estimaciones, por ejemplo, de en Castilla-La Mancha, una instalación agropecuaria necesita como 200 hectáreas y maquinaria y tal para dar una renta mínima. Y a ver quién tiene eso. Es decir, y luego los riesgos y las malas cosechas y las historias. Y si es una explotación ganadera, 300 hectáreas, más luego la inversión. Y si además encima se han perdido las ayudas a la explotación, a la instalación inicial, pues ya me contarás. Es decir, los que pueden volver al campo y vivir realmente del campo son los que tengan, como decíamos al principio, los que tengan familia. Cero, como ya ponía. Eso es, que tengan, y no un terruño. Si estamos hablando de una importante explotación, ¿no? Yo voy a hacer la nota discordante sobre este tema, pero me llama la atención lo que has dicho de las inversiones que se necesitan para las nuevas explotaciones y demás. Verás, yo creo, estoy convencido que aquí en Castilla-La Mancha puede haber explotaciones de 3 hectáreas tan rentables como en Murcia. Otra cosa está en que se quiera invertir en ese tipo de modelo de explotación agraria. Yo las que tenemos aquí son otro tipo de explotación agraria que no se corresponden con esa, pero repito, no hay nada que impida trasladar ese modelo aquí. Lo mismo que no hay nada que impida. No sé si sería bueno. Eso es diferente. ¿Qué hacemos? ¿Cortamos el trasvase? ¿Dejamos No. Sí, el agua, mira, yo te puedo hablar del caso de Almería. En Almería están sacando el agua para los invernaderos a una media de 100 metros. Y tienen que mezclar el agua con el agua de lluvia porque sale salinizada. Eso es un grave problema. Y fíjate la rentabilidad de Almería. Para el tomate RAF, que necesita que esté salinizado. Sí, pero es en particular. Pero para el calabacín te garantizo que el agua sola no le va nada bien, ¿no? Tienen verdaderos problemas para encontrar agua. Nosotros aquí en Castilla-La Mancha no tenemos, no creo que haya, habrá casos que sí, pero no, las medias no son 150 metros para encontrar agua. Repito, es una cuestión de modelo. Aquí en Castilla-La Mancha, hombre, yo he visto
me he movido por Castilla-La Mancha y una cosa que sí he notado es que el impacto que han tenido aquí las subvenciones, que han venido, y han venido muchas, no ha sido el que yo he visto en otras zonas. Yo he visto en otras zonas que el impacto ha sido mayor. Aquí no he visto unas explotaciones, por ejemplo, yo he estado en Extremadura, yo he visto explotaciones agrícolas modernas, no más grandes que la que he visto aquí, y son diferentes también con subvenciones. No me explico por qué allí sí y aquí no. No sé si es que porque los agricultores de aquí no tienen iniciativa de modernización, lo desconozco. Pero es un detalle que cuando uno viaja lo ve. José, hay una cosa, es que tú hablabas de la Huerta Murciana, efectivamente, o Almería, donde efectivamente con muy poco terreno se puede hacer una explotación, y a lo mejor lleva razón que haciendo los modelos cambios. Pero allí todo es que la mayoría de la gente tiene muy poco terreno, no es lo que es extrapolable a Castilla-La Mancha o a Andalucía. Es que aquí hay, salvo en pueblos donde tienes que... La Mancha Verde, que hemos llamado, que claro, es la zona de Tomelloso. Claro, hay zonas donde, claro, pero la mayoría son grandes fincas y al final son solo lo que hay pegado a los pueblos pequeños, que sí que están en parcelas y es donde realmente lo explotan, pero quizás de una manera que no está... Porque lo hacen como complemento a algo que tiene, que ese es el problema, al menos lo que conocemos en Castilla-La Mancha, lo que conozco yo, es un complemento a... lo toman como un complemento y no como una actividad que puede ser muy rentable. Pues de hecho, en Almería son muy rentables, las rentabilidades por hectárea permiten vivir a una familia muy desahogadamente. Sí, pero es con los invernaderos, yo lo conozco muy a fondo los invernaderos. Repito, no sé si ese será el modelo, o sea, pero hay otros modelos también que son muy rentables. Bueno, menos funcionan, efectivamente. Funcionan. Ese es el modelo, pero funcionan. Pero luego, según los datos que da Saja, dice que aproximadamente una instalación ganadera requiere unas 300 hectáreas, una de secano 200 hectáreas y 50 o 60 una de regadío para que viva un joven solo de esa explotación. En Murcia, en cambio, pues se necesitan unas pocas hectáreas, eso sí, más agua y mano de obra asalariada. Yo no he dicho que sea fácil, vamos, por lo menos yo no lo interpreto así, que este tema sea fácil. Solamente lo que estaba planteando es que si te metes en este mercado, si un joven se decide por esta forma de vivir, estamos hablando de un mercado que va a crecer un 2 o un 3% cada año. Eso, quiero decirte, ese dato es muy bueno, meterte en un mercado que va a tener crecimiento, en fin, puedes buscar tu futuro por ahí más o menos bien. Y ayudas, evidentemente, claro que sí, tienes que tener, previamente tienes que tener un terreno y tienes que hacer la inversión, pero si haces la media de las ayudas que se han dado el último año, pues más o menos salen 40.000 euros por cada joven que se ha decidido pues ser joven agricultor. Entonces, hombre, 40.000 euros creo que es una buena ayuda. Sí, pero dice que haría falta aproximadamente unos 360.000 euros de inversión para partir de cero, con una explotación, partiendo de una explotación en la que ya tienes el terreno y tienes las hectáreas. Bueno, claro, con 40.000 euros, si tú necesitas aproximadamente 360.000 de inversión inicial, en fin, una ayuda es, pero no representa nada más que, no llega al 10% prácticamente de la inversión. Me parece mucho, ¿no? Los 360.000 euros también me han parecido mucho, ¿no? Me ha parecido una información de parte, ¿no? Porque lo está hablando un joven agricultor, me ha parecido de dónde viene, pero estamos hablando de datos de Castilla y León y la meseta. En Andalucía, Levante, Cataluña, Galicia, Rioja, el precio por hectárea en la inversión está más bajo, aproximadamente unas 10.000 o 20.000 euros. Se referirán, supongo, a cereales. 300, no, pero eso es yo he entendido que eso es el precio que estamos hablando de lo que costaría esa superficie, ¿no? Tener el acceso a esa superficie. Otra cuestión es que si tú tienes ya esa superficie, porque es de tu familia, es de tus padres, en fin, y quieres renovar las instalaciones agrícolas, dedicarte o agropecuarias, dedicarte a ello, pues yo entiendo que serían inversiones más bajas, ¿no? En fin, no sé, yo creo que sí, yo sí le veo futuro al tema. Es que hay una cosa, aquí en esto ha pasado, tú lo decías antes, el tema del vino, aquí se ha dado un paso grande, me acuerdo, pues que se ha empezado a ver enólogos en las plantaciones, a poner tecnología... Pero que se viene haciendo desde hace tiempo bien, es decir, lo del vino no solamente se está haciendo bien últimamente, se viene haciendo bien ya unas cuantas décadas. Cuando el tema del cambio de las bodegas, al pasar de la clásica bodega de barro a pasar a la fermentación controlada y el acero inoxidable, eso fue, lo recuerdo, me parece que estando Bono en la cultura de la venta en botella y no la venta en granel, que es lo que siempre en Castilla. Claro, aquí una cultura nueva que también está empezando. No hace tanto tiempo, Castro, no hace tanto tiempo. Sí, el tema del vino se viene trabajando no hace tanto tiempo en este asunto ya un par de décadas. Se viene trabajando desde 2 décadas y hasta creo que el año pasado tuvimos una segunda destilación de emergencia. Precisamente porque había tal cantidad de litros acumulados que no se podían sacar para meter la nueva cosecha.
hay muchas cosas que se tienen que hacer en la agricultura de Castilla-La Mancha. No, pero, muchas que José, no se yo han me hecho hasta refería a ahora. eso, en que precisamente por eso que se dio un cambio y empezó a ser rentable lo que antes no lo era. Posiblemente lo que no... si ahora ya hay ingenieros agrónomos que te pueden decir qué tienes que plantar, qué no. Y aquí pues todavía quizás no hay la cultura de apoyarte en especialistas, en gente que conoce perfectamente el rendimiento que puede dar el campo. Aquí no, es la experiencia personal y la experiencia personal ya no sirve como modelo, ¿no? Yo tengo la impresión que Castilla-La Mancha hace falta una modernización. De todas maneras, voy a dar un dato con el tema de la agricultura y de la falta de ayudas. Una vaca tiene subvenciones de la Unión Europea por valor de 120 euros, un parado por 14. Otro dato, el 60% de todos los recursos económicos de europeos van destinados al 7% de la población activa, a la agricultura. En Europa y en España se ha metido mucho dinero en la agricultura y en la ganadería, mucho dinero, muchas subvenciones. Repito, me gustaría ver mayores frutos de los que se han visto, porque en otras partes sí los he visto. Con ese detalle nos quedamos, sobre todo de la vaca mayor. No, a mí me llamó muchísimo la atención, por cierto. Y ya hemos llegado a nuestro tiempo final. Como no, agradecerles el que nos hayan acompañado un día más y esperamos, lógicamente, que el próximo día también nos acompañen. Así que le damos las gracias a nuestros contertulios por haber estado con nosotros y haber pasado ese tiempo compartido con nosotros y con todos ustedes. Muchas gracias. Un placer.